Estamos exactamente a 17 días de que inicie el proceso electoral 2018. Será justamente el 8 de septiembre de este 2017 y por ello se realizan algunos foros y también espacios de entendimiento para perfeccionar el andamiaje democrático de nuestro país. Vea usted. En el marco de la inauguración del seminario Liderazgo Político con Perspectiva de Género, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, señaló que México se encuentra en un buen momento de su democracia, pues llega al 2018 con una estructura electoral robusta que permite la participación de las mujeres. Agregó que falta garantizar el respeto entre los contendientes para evitar la violencia política de género, la cual está profundamente arraigada en las sociedades latinoamericanas. Las campañas de las mujeres empiezan a estar cargadas de muchos elementos sexistas, que lo que básicamente están tratando de explotar es esa imagen de que el poder es para los fuertes, es para los que tienen criterio propio, es para los que tienen arrojo, en el fondo es para los que tienen virilidad. Chinchilla agregó que las mujeres tienen la obligación de terminar en una primera instancia con sus limitaciones internas, mismas que impiden la integración plena a los puestos de gobierno al considerar que no se encuentran a la altura de las circunstancias. Lanzó un llamado a las mujeres mexicanas para que de manera organizada busquen influir en la vida interna de sus partidos políticos y apoyar a las mujeres que llegan a puestos de elección popular. Michelle Bachelet decía que cuando una mujer se incorpora a la política, es muy probable que termine cambiando esa mujer, pero que cuando son muchas las mujeres las que finalmente se incorporan a la política, la que termina cambiando es la política. La expresidenta centroamericana comentó que México ha dado pasos grandes en materia de equidad de género en el tema electoral. Sin embargo, aún falta mucho trabajo por hacer para eliminar la discriminación hacia la mujer en la toma de decisiones. Con imágenes de Joel Arias, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.